Muy buenas tardes, damos inicio al segundo parcial de Filosofía del Derecho, jornada del martes en la noche. Para comenzar vamos a responder cada uno de los integrantes, ¿qué es la tolerancia? Comenzamos con Mauricio Álvarez. Bueno, muy buenas tardes. La primera pregunta, hay que entender de que cada persona tiene su forma de pensar y ver el mundo, y aquí partimos con lo que es la tolerancia, que si bien es cierto que hay situaciones en las que no siempre coincidimos con el pensamiento de la otra persona, la tolerancia entra cuando nosotros como individuos entendemos que estamos en una sociedad, que cada persona tiene sus propios valores y creencias, y ideologías políticas, ideologías filosóficas y su forma de ver la vida. Y cuando yo interactúo con el otro, no, aunque no coincidamos, no por ello voy a entrar en conflicto con el otro, sino que yo estoy en la capacidad de escucharlo y ya yo miro si ese punto que él expone coincide con mi filosofía o no. Y por esto no hablo de una tolerancia de que tengo que resignarme a la posición del otro, sino que yo, porque le tengo respeto, lo escucho y ya yo miro si eso coincida con mi proyecto de vida o no. Pero siempre hay que poner unos límites, por lo menos lo que nos proponía la paradoja de Popper, que estoy de acuerdo, aunque suene paradójico, no podemos ser tolerantes ante posiciones que inciten al odio y la violencia porque atentan contra ese orden social y, y por lo tanto en esos casos no se podría asumir una posición tolerante ante esa persona que está buscando generar conflicto hacia un grupo de personas o hacia una comunidad. Entonces, ese sería mi punto de vista de la tolerancia y los límites que hay que imponer. Gracias. Seguimos entonces con eh, Natalia Arboleda Ortiz. Bueno, buenas tardes. Para mí la tolerancia implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos de las otras personas, el derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación, por lo que es necesario el fomento del respeto a sí mismo como parte de la cultura. También tenemos que respetar los derechos de los demás, no le resta las responsabilidades en el sentido de ser garante y responsable de la protección. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con María José. Buenas tardes. Bueno, para mí la tolerancia es un concepto multifacético o también, por decirlo así, multifactorial. Desde una perspectiva general, creo que se puede definir como la capacidad y disposición que se tiene de aceptar las ideas, de vivir con diferencias, lo cual pues es esencial para la coexistencia pacífica de las sociedades, pues implica el respeto hacia la individualidad y las elecciones personales, así como las diferencias culturales y étnicas. Esto es muy importante también porque se transporta a la tolerancia que deben tener los estados, por ejemplo, a las ideas opuestas de sus conciudadanos, cosa que estos no solo deben permitir, sino también que deben proteger por medio del ordenamiento jurídico. Es decir, aquí la tolerancia se amplía a no solo aceptar algo que se desaprueba, sino que a esto se suma el derecho de entender las bases que tiene pues una sociedad para justificar esta propagación de diversidad de ideas y maneras de vivir. Muchas gracias. Seguimos con Sara Ibarra. Bueno, para mí la tolerancia parte de ser, digamos, una base para que una sociedad pueda vivir en armonía. A partir de ello, pues la debemos de entender como una capacidad o una actitud que dependerá netamente de cada persona sobre una determinada situación, puesto que debemos de tener presente que a nosotros nos han inculcado hasta hoy en día bajo ciertos ideales, principios y valores y nos han formado las personas que conocemos, que somos actualmente.
debemos de tener presente a partir de ello, pues de que nuestros principios, valores o ideales no van a llegar a ser los mismos frente a las demás personas que nos rodean en nuestro entorno. A partir de ello, entonces debemos tener presente que la tolerancia entonces no va a intentar interferir de una manera, digamos, como violenta o a fin de arrasar con los ideales de los otros, sino que de una manera sana va a buscar aceptar las diferencias que tenemos frente a las demás personas. Así no estemos acorde a lo que, digamos, se haya desarrollado previamente. Muchas gracias. Seguimos con Isabela. Bueno, yo considero que la tolerancia nos permite reconocer el valor de cada individuo, nos permite desarrollar nuestra individualidad y aceptar las diferencias de ideas, creencias, opiniones y valores que tengamos todos. Sin embargo, pues hay interrogantes que siempre uno se plantea como que si todo es tolerable o hasta qué punto uno debe permitir o es tolerante. Si esto significa pues aceptar absolutamente todo, incluyendo pues por ejemplo como los discursos de odio y pues más ahora como lo vemos en las redes sociales como todo se viraliza. Entonces de cierta manera pues hay un límite, sin embargo pues no sabemos como tal quién establece ese límite, son muchas cuestiones, pero pues finalmente puedo decir que la tolerancia implica un respeto hacia el otro y que esa disposición y capacidad pues de convivir pacíficamente nos permite pues aceptar esas opiniones y comportamientos distintos que tenemos entre todos. Bueno, para finalizar esta primera ronda de preguntas, quiero decir que al igual que otros conceptos de la filosofía, la tolerancia para mí es una noción abstracta que busca ser definida. Entonces, partiendo de la teoría pues aristotélica y otras definiciones, he logrado construir una conceptualización. Para mí, la comprendo como un valor moral que se materializa en las acciones y tiene como fundamento el respeto, el entendimiento, la aceptación y el aprecio por el otro yo diferente. Quien se expresa o opina frente a ciertos criterios que para mí o para la sociedad ya son definidos como criterios verdaderos. Por lo tanto, la tolerancia es entendido como la expresión armónica de la diferencia y además esta no solamente debe ser vista desde el punto individual, sino también ostenta un carácter social debido al pluralismo que puede coexistir dentro de un determinado territorio o lugar, por lo que también esta se deviene en una exigencia política y jurídica y que tiene como objetivo la justicia y la convivencia social. Es decir, yo soy tolerante cuando adopto una actitud positiva frente al otro en cómo piensa, cómo actúa, y respecto a lo que yo creo y lo que una sociedad considera. Citando al profesor alemán Arthur Kaufmann, opinión que yo comparto, la tolerancia nos permite actuar de tal manera que las consecuencias de nuestras acciones u omisiones sean compatibles con la mayor posibilidad de disminuir o evitar la miseria del ser humano. Podemos decir entonces que la tolerancia no se compone de una dualidad semántica y aparte de eso tiene una relación intrínseca con el principio de la igualdad, toda vez que este es su campo de acción. Bueno, una vez finalizada esta primera ronda, cada uno de los integrantes tiene una pregunta a responder. No sé quién quiera comenzar. Bueno, acerca de la siguiente pregunta que dice de nuestro Estado de Derecho acerca de la tolerancia, yo tengo la siguiente respuesta y es que puntualmente nuestro Estado Social de Derecho pues no, digamos, inhibe la tolerancia como un principio o valor constitucional puntualmente, sin embargo, sí permite a través de otros valores verse materializado. Tales valores pues se presentan como lo son la democracia, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos humanos. Por la parte de la democracia, en el sentido pues de que este es nuestro modelo de gobierno y de participación electoral y a partir de ello pues de que la tolerancia necesita de, digamos, como de esta la democracia necesita de la tolerancia para poder funcionar, ya que sin ella pues las diferentes ideas o opiniones no podrían expresarse libremente, lo cual pues limitaría de alguna manera la participación democrática y ciudadana y por ende pues digamos la representatividad que pueda tener cada persona dentro del sistema. Así también, pues, la tolerancia se puede ver enmarcada en lo que es el libre desarrollo de la personalidad,
frente, pues, digamos, al libre desarrollo de la personalidad, entendiéndolo como de un derecho de carácter genérico, lo cual no llega a ser, digamos, absoluto frente a ciertos temas, pero digamos que tiene una finalidad y es comprender aquellos aspectos de autodeterminación de cada individuo, por lo que, pues, digamos, cada persona va a gozar de especial protección para que pueda tomar diversas decisiones sin presiones, sin intromisiones que, digamos, lo estimen como importantes para su vida. Y finalmente, en los derechos humanos, pues ya que la tolerancia, digamos, aquí se presenta como un garante cuando un Estado, pues, digamos, busque, digamos, proteger lo que sean los derechos y libertades de cada persona. Bueno, respecto a la respuesta que dijo nuestra compañera Sara, yo quisiera extenderla y aparte completar unas ciertas disposiciones. Si bien el carácter ontológico de los estados en cuanto a la tolerancia se vislumbra en que ésta tiene como principal ingrediente la justicia social, la imparcialidad, la igualdad en la legislación, en su aplicación, en los ejercicios tanto de los poderes judiciales como administrativos, esta exige, es decir, la tolerancia, de que las personas gocen oportunidades económicas y sociales sin ningún tipo de discriminación. Como les decía anteriormente, la tolerancia tiene su campo de acción en los principios de igualdad. Por ello, Colombia, al ser un Estado social de derecho, este se ha consagrado a través de un amplio ordenamiento jurídico en torno a la luz de la tolerancia en las siguientes disposiciones. Por ejemplo, en la Constitución Política de 1991, el preámbulo dice que con el fin de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad. También tenemos que él versa sobre la tolerancia en el título de los principios fundamentales en el artículo primero, en el artículo segundo, el inciso 2 y en el artículo quinto. Aparte, en el título de los derechos fundamentales, los articulados 13, 18, 19 y 20. También el Ministerio de Interior designó el 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. Y aparte, Colombia ha ratificado la Declaración de los Principios sobre la Tolerancia por parte de la UNESCO, del cual Colombia hace parte a esta organización desde 1947. También cabe destacar que la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia doctrina respecto a los principios de tolerancia e igualdad. Por ejemplo, en la sentencia T-101 de 1998, menciona que el cumplimiento de la norma constitucional que se comenta, en este caso los artículos 13, 18 y 19, implica ante todo una actitud coherente con el ejercicio de la libertad que en dicha norma reivindicó el constituyente, que se traduce en las prácticas que descarten la discriminación, la estigmatización y la intolerancia y propugnen por el respeto, la diversidad y la diferencia. Y por último, la sentencia T-562 del 2013, que dice que solo quien practica la tolerancia respeta la diversidad y reconoce al otro diferente como igual a uno mismo. Ahora bien, si nos trasladamos a la realidad sociojurídica de Colombia, bueno, esto no se atañe tanto a la práctica debido a que estamos ante una sociedad al contrario totalmente intolerante. En cuanto a las libertades de pensamiento, por ejemplo, cuando vemos opositores políticos asesinados, periodistas, líderes sindicales, cuando a estos no se ajustan a ciertas visiones políticas o económicas. Por ejemplo, cuando hay presión o despojo de tierras, cuando no hay libertad de circulación, en tanto que, por ejemplo, trasladándolo al caso más cercano, no hay una comprensión cuando estamos manejando la autopista, no hay un respeto por el semáforo, nos enfrentamos a quien se nos atraviesa. O cuando un colegio hostiga y discrimina a aquel niño diferente desde por su forma de vestir hasta la orientación sexual. Estos y otros muchos casos más son la realidad del Estado colombiano, donde la norma y la realidad son antítesis que se desatienden en torno a la tolerancia. Ok, ¿quién más quiere responder a alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a responder la pregunta que dice lo siguiente: ¿qué papel juega la moral en el ejercicio de la libertad de expresión? Primeramente, pues hay que considerar que la libertad de expresión es un derecho que ha evolucionado a través del tiempo, el cual puede entenderse pues como la libertad del individuo para expresar sus ideas, opiniones, creencias y pues recibir información de cualquier medio que permita que aquella información interna pues sea exteriorizada. De esta como fundamentación, entonces se podría decir o concluir que en el caso con la moral, esto puede ser un límite que afecte al contenido esencial de la libertad de expresión, porque no podemos hacer, digamos,
pues todo lo que nos dé la autonomía de la voluntad, ni siquiera amparándonos en normas jurídicas que pues estas puedan entrar en colisión con otras. El derecho es relacional en la medida que facilita, posibilita, garantiza la coexistencia, la existencia de unas personas con otras, por lo que no puede entenderse desde una óptica individualista, dado que procede pues a un ajustamiento de la libertad de la libertad de igualdad entendida objetivamente pues para hacer posible un coexistir con los demás, de convivir con los demás. Es por ese motivo que la libertad de expresión no es ilimitada. Claro es que tiene un límite, no puede concebir que la libertad se convierta en libertinaje, es decir, que todo ejercicio antisocial del derecho daría lugar a un abuso del derecho mismo. Asimismo, quien abusa de ese derecho a expresarse libremente, pues está dañando a otro y actúa de forma arbitraria respecto a la utilización del derecho mismo. En cuanto a lo que dice Isabela sobre esta pregunta, yo quiero manifestar pues que estoy de acuerdo con lo anterior que ella acaba de decir, y también quiero agregar que pues siempre debemos tener en mente el contexto sociocultural en el que estamos para hablar de moral y en consecuencia en la manera en la que ésta afecta los límites de la libertad de expresión. Por ello, hoy en día tenemos países con legislaciones sobre discursos de odio, como antes también lo comentaba Isabela, y estos están basados en principios morales que consideran ciertas cosas como incitación al odio, cosas que tranquilamente en otros lugares no serían comportamientos adversos ante el conglomerado social. Así sucede de igual manera con lo que se considera decente u obsceno y las regulaciones al respecto. Y pues, por supuesto, hay que mencionar la afectación que se hace a la libertad de expresión desde el plano moral cuando hablamos de acciones como la difamación o la calumnia. Aquí entra la famosa paradoja de la tolerancia, de la que también antes habló Mauricio, que es tratada, como sabemos, por medio de la moral, usándola para definir estos límites de la libertad e impedir que se acepten los discursos que buscan destruir la libertad de otros y que están motivados por el simple hecho de hacer daño, lo cual es supremamente necesario, pues esto promueve un debate público suficiente, con suficiente contenido, pero que sea respetuoso y constructivo, y esto es en busca pues del equilibrio social y la convivencia pacífica. Gracias. Listo, entonces ahora para seguir con el debate, la siguiente pregunta es ¿qué puede hacer el derecho ante esto? Yo quiero decir que pues el derecho ya tiene mecanismos para proteger lo que es la convivencia y, y ese orden social. Por lo menos vemos que en la ley 1482 del 2011 ya se estableció como delito aquellos actos que buscan el menoscabo de los derechos de las personas por orientación, ya sea por orientación sexual, por cuestiones de ideas políticas eh, o de origen étnico o cultural. Y precisamente por eso es que no se permite promover esos discursos de violencia y odio hacia cierto grupo de comunidades. Y como decíamos ahorita, si bien es imponer un límite a la libertad de expresión, es necesario hacer una ponderación de derechos, puesto que es más importante asegurar la convivencia y asegurar esa seguridad y bienestar de las personas y las comunidades. Asimismo, creo que como medidas preventivas, lo que podrían hacer es promover más campañas de concientización y sensibilización ante las diferentes culturas y creencias y permitir espacios de intercambio culturales que se basen en el respeto y la ayuda mutua. Asimismo, también tenemos mecanismos para resolver conflictos como lo es la mediación y resolución de conflictos para que las partes en una situación de intolerancia puedan resolver sus conflictos de forma consensuada y el conflicto no escale a algo más grave. Y creo que pues con estas medidas ya se están poniendo como unas barreras a lo que es los discursos de violencia e intolerancia. Y precisamente con esto ayuda a que haya unas barreras tanto legales como sociales para promover el respeto por esa diversidad cultural. Gracias.
Bueno, ya digamos para esta pregunta, debemos de tener presente entonces que la tolerancia y el derecho son dos pilares fundamentales pues para construir sociedades, digamos, justas, pacíficas y respetuosas a la diversidad. Y de que, digamos, juntos estos dos conceptos pues van a llegar a contribuir a la construcción de un mundo, digamos, que sea más inclusivo, equitativo y pacífico. Sin embargo, debemos de tener algo presente aquí y es que el derecho no siempre va a llegar a ser la herramienta perfecta o más bien digamos como una herramienta funcional para llegar a promover y concretar lo que sea la tolerancia, ya que si bien el derecho juega un papel crucial en la lucha contra lo que es la intolerancia, no llega a ser digamos la respuesta única y definitiva, puesto que nuestro sistema legal digamos se ha presentado diversas limitaciones, entre esos pues de que a pesar que digamos entendemos que el derecho se basa en normas y principios estos en muchas ocasiones, digamos, son incapaces como de capturar la complejidad que un grupo social tiene ya, digamos, arraigado en sí. Toda vez de que un grupo social muchas veces puede estar, digamos, emanado por estereotipos o actitudes discriminatorias, prejuicios, los cuales, digamos, han ido evolucionando acorde a su historia, lo cual pues va a dificultar de alguna manera pues un abordaje ante una idea distinta que ellos puedan atender, que ellos lo acojan de una manera sana. De igual forma, pues el sistema legal pues va a entender, digamos, a partir de ello una dificultad en tratar de cambiar estas actitudes, puesto que de buscar disuadir a cada persona de un estereotipo que bien ya, digamos, lo dije anteriormente, lo tiene arraigado a su forma de ser y a su vida personal, a lo que es la persona hoy en día, llega a ser, digamos, un tanto complejo. De igual forma, pues digamos, el derecho, bien lo decía ahora mi compañero Mauricio, guarda, digamos, una necesidad de tener, digamos, enfoques complementarios, ya que pues se presta a ser, digamos, un instrumento para luchar en contra de la intolerancia. Es así, digamos, pues como tal, el derecho de buscar en su interdisciplinariedad un conjunto más amplio de estrategias para buscar combatir lo que es en su defecto la intolerancia. Gracias. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta es, ¿qué posición tendría un naturalista en este tema? Bueno, para Leibniz, la tolerancia es un proceso que se convierte en inexorable. Una vez que el individuo expresa su voluntad consciente de contribuir a superar las diferencias. De esta manera, una vez embarcados en una tarea de conceptualización para superar el rechazo del otro, nos encontramos en el terreno de la tolerancia positiva, que conjuga la coexistencia pacífica con la complejidad real de las distintas libertades, en el conocimiento y en el reconocimiento de los demás. Respecto a las otras creencias, como las religiosas, las culturales, nos obligan a modificar las nuestras y nos impulsan a convencer al otro para que también modifique las suyas. Bueno, ya para concluir, entonces podemos decir que la tolerancia es un concepto abstracto que tiene hasta el momento muchas definiciones y muchos puntos de vista, tanto positivo como negativo. Sin embargo, podemos decir que esta es entendida como en la aceptación y el respeto por el otro, pero como decía Karl Popper, ¿hasta dónde llega ese respeto por el otro? Debemos aceptar todo lo que diga la otra persona solo porque es alguien diferente, opina diferente, aunque esta persona esté transgrediendo los límites de nuestra esfera individual. Esta es como la bien llamada paradoja de la tolerancia.